Suscríbete a nuestro canal para no perderte las historias más impactantes que te harán cuestionar todo lo que crees saber sobre el amor y el éxito. El retorno de la dama del ocaso. Valeria entró en el gran salón de baile. Su figura, envuelta en un elegante vestido azul medianoche, que centelleaba bajo las luces de los candelabros, detuvo todas las conversaciones. Un silencio se hizo, como si toda la multitud sintiera una electricidad oculta que irradiaba de su presencia. Había estado desaparecida durante años, desvaneciéndose después de un amargo divorcio que la dejó sin nada, sin apellido reconocido, sin fortuna y sin esperanza. Sin embargo, aquí estaba, de la mano de Eduardo Domínguez, el poderoso magnate conocido por mover el mundo con un chasquido de dedos. ¿Acaso Alejandro, su exmarido, realmente no reconocía a la misma mujer que una vez amó? La noche prometía confrontaciones, revelaciones y el tipo de emoción cruda que podría cambiarlo todo. La noche se había instalado sobre la ciudad de Altos de Alborada, una metrópolis llena de rascacielos imponentes, áticos exclusivos y eventos filantrópicos que atendían a los más acaudalados. La gala era un evento anual, una extravagante recaudación de fondos para el hospital infantil que atraía a cada socialité, celebridad y titán corporativo en un radio de 100 kilómetros. Alejandro Torres estaba entre ellos. A sus 38 años, era un establecido magnate del marketing, conocido por su encanto, inteligencia y una persona impecablemente cuidada. Llegó con un pequeño séquito de socios de negocios, dando corteses asentimientos a personas cuyos nombres apenas recordaba. Alejandro estaba impecablemente vestido con un esmoquín a medida. Su cabello era oscuro y cuidadosamente peinado, su postura erguida y su actitud segura. Sin embargo, debajo de esa pulida capa yacía una corriente subterránea de inquietud. A pesar de haber derribado barreras en su profesión, sentía un profundo vacío en su vida personal, algo que apenas se admitía a sí mismo. Su divorcio de Valeria había sido definitivo por 5 años. En ese entonces, pareció un alivio. Sus peleas habían escalado de argumentos triviales a una guerra emocional en toda regla, a menudo provocada por su ambición, que eclipsaba las aspiraciones creativas de ella. Solía pintar, solía soñar con abrir su propia galería, pero a medida que su carrera se disparaba, sus actividades artísticas pasaron a un segundo plano. Los resentimientos crecieron, se intercambiaron palabras hirientes y una traición final, alimentada por un momento de celos profesionales de su parte, la alejó. El recuerdo parpadeó en el fondo de su mente mientras entraba al evento. El opulento salón de baile, con columnas con líneas doradas y arreglos florales imponentes, era el centro de atención. Los camareros, con uniformes impecables, se deslizaban entre los invitados, ofreciendo copas de champán y entremeses. La orquesta en vivo, colocada sobre un escenario alfombrado de rojo, tocaba un suave vals. Alejandro se mezcló, forjando nuevas conexiones y reafirmando viejos lazos. Era bueno en eso, tan bueno que la mayoría de la gente nunca adivinaba el costo de mantener esa persona ganadora. Mientras tanto, al otro lado del salón, Valeria se aferraba al brazo de Eduardo Domínguez, con el corazón latiendo con una extraña mezcla de emoción y pavor. Había estudiado la lista de invitados discretamente, poniendo los ojos en blanco ante el mar de nombres familiares que le recordaban a una vida pasada. Sospechaba que Alejandro estaría aquí. No es que planeara confrontarlo, estaba preparada para ignorarlo si era necesario,
porque para Valeria, la noche se trataba de apoyar a Eduardo, quien era el orador principal de la noche y el patrocinador detrás de una donación masiva al hospital. La prensa se deleitaba con cualquier aparición de Eduardo Domínguez, un multimillonario hecho a sí mismo, conocido por su imperio tecnológico y los rumores de sus tratos filantrópicos. Los susurros a su alrededor eran inquebrantablemente respetuosos. Era un hombre que podía crear o romper fortunas con una sola palabra. Valeria había conocido a Eduardo en una pequeña exposición de arte en Barcelona. Ella había estado mostrando una pintura, su tranquilo regreso al mundo del arte después de años de exilio autoimpuesto. Eduardo había mostrado interés en la pieza y entabló una conversación que no solo reveló una apreciación compartida por lo abstracto, sino también un enfoque sorprendentemente honesto de la vida. El respeto mutuo creció, floreciendo en un romance que Valeria mantuvo en privado. Se sintió atraída por su franqueza, su apoyo inquebrantable a sus visiones creativas y su mirada inquebrantable que la veía como algo más que un trofeo. En cierto modo, Eduardo era la antítesis de Alejandro, aunque Valeria trató de no detenerse en la comparación. Aún así, los fantasmas de su pasado estaban aquí esta noche, arremolinándose en el fondo, magnificados por la formalidad de la gala y la presencia de tantos conocidos que una vez presenciaron su abrupta partida. Mientras Eduardo saludaba a otros ejecutivos, Valeria se permitió deambular, y fue entonces cuando vio a Alejandro desde lejos. El momento dolió. La inclinación de su cabeza, la forma de su postura, la breve sonrisa de lado que le dio a otra mujer, le recordaron a tiempos mejores. Fugazmente. Se le cortó la respiración. Las emociones se enredaron en su pecho. Su primer instinto fue escapar de regreso a la seguridad de la compañía de Eduardo. La adolescencia le había enseñado a huir ante el conflicto, y años de un matrimonio turbulento solo habían reforzado ese reflejo protector. Pero ahora se había propuesto ser más fuerte. Ajeno a su presencia, Alejandro sorbió champán mientras escaneaba el salón de baile. Se habían difundido rumores de una misteriosa belleza que se rumoreaba que era la pareja de Eduardo, pero se imaginaba a una mujer completamente diferente. Alguien más distante, más obviamente digna de ser un trofeo. Cuando por fin la multitud se separó, vislumbró claramente el rostro de Valeria, aunque desde donde estaba ella, estaba medio vuelta, los rizos brillantes elegantemente recogidos. Algo en la curva de su cuello provocó un recuerdo lejano. Entrecerró los ojos, tratando de ubicar la sensación de déjà vu, pero la descartó. Después de todo, Valeria no podía estar parada junto a Eduardo Domínguez de esa manera, bienvenida, apreciada, parte de un mundo del que Alejandro creía que había salido permanentemente. El recuerdo regresó. Pensó en los ojos llorosos de su exesposa el día que se fue, maleta en mano, dejando atrás una nota que no leyó en detalle hasta que fue demasiado tarde para arreglar las cosas. La culpa se filtró, pero la sofocó con la misma rapidez que había dominado a lo largo de los años. «Concéntrate en el ahora», se dijo a sí mismo. «Estás aquí por una buena causa». Durante la noche avanzó con discursos. El maestro de ceremonias presentó a varios dignatarios, políticos locales y figuras filantrópicas. Alejandro miró el programa. Un nombre, Eduardo Domínguez, se destacó como el orador final. No es sorprendente. Se rumoreaba que donaba millones. El interés de Alejandro se centró menos en la donación y más en una curiosidad filosófica. Alguien tan poderoso como Eduardo
¿también vivía una vida personal más plena? Durante el anterior recorrido del micrófono, a Alejandro se le pidió que dijera unas palabras sobre la responsabilidad corporativa. Él accedió, subiendo al escenario con confianza. Miró a la audiencia, escaneando rostros, aún sin registrar del todo a la exesposa que ahora estaba cerca del frente, abriéndose camino más cerca a medida que el discurso comenzaba. Después de un discurso pulido y seguro, Alejandro bajó entre aplausos educados. Solo era vagamente consciente de que alguien en la primera fila, alguien cuyos ojos brillaban como un recuerdo, aplaudía con fervor. Pronto fue el turno de Eduardo. El multimillonario se acercó al micrófono, exudando una calma magnética que capturó la atención de todos. Su voz era rica, cada palabra deliberada, hablando de compasión, innovación y cómo el dinero puede elevar a las comunidades si se gasta con sensatez. Luego, con una cálida sonrisa, hizo un gesto hacia Valeria, que estaba cerca, invitándola a subir al centro. Fue entonces cuando Alejandro la vio. Realmente la vio, por primera vez esa noche. Iluminada por las luces del escenario, el cabello elegantemente recogido, con ese vestido deslumbrante. El shock en su rostro era evidente. Valeria. Su Valeria. Algo dentro de Alejandro se retorció dolorosamente. La miró como si fuera una extraña o un fantasma de un sueño. Esto tiene que ser un error. Su mandíbula se tensó. No podía ser. Pero lo era. Se veía segura, serena, radiante de una manera que apenas recordaba. Sonrió suavemente al micrófono, agradeciendo a la multitud por asistir y elogiando el importante trabajo del hospital. Su voz era suave, pero con un matiz de emoción no expresada que traicionaba sus nervios. Solo Alejandro notó el leve temblor en su garganta, la respiración que tomó antes de concluir. El aplauso lo ahogó todo. Mientras Valeria se movía para pararse al lado de Eduardo, Alejandro sintió que una barrera invisible se estrellaba entre ellos. Estaba físicamente tan cerca, pero emocionalmente a mundos de distancia, unida a otro hombre. Alguien que aparentemente la adoraba. La mente de Alejandro se tambaleó. Seguramente la mujer que ayudó a dar forma a algunos de sus mejores recuerdos no podía pararse allí sin reconocerlo. ¿Lo había olvidado? ¿O era esta una elección deliberada? El torbellino de confusión, arrepentimiento y anhelo inesperado comenzó a agitarse dentro de él. Era un momento cargado de tensión, y el cuerpo de Alejandro pareció recordar exactamente cómo se sentía anhelar su aceptación. Dio un paso adelante mientras el aplauso se desvanecía, aunque la multitud se cerró a su alrededor, bloqueando su camino directo. Perdió de vista a Valeria y Eduardo en el remolino de vestidos de noche y smokines, pero la tormenta ahora rugía dentro de él, imparable. Tenía que hablar con ella, tenía que entender qué estaba pasando, y quizás más importante, por qué verla de nuevo desencadenaba un dolor tan profundo de anhelo, culpa y curiosidad. La noche apenas había comenzado, y el equilibrio de su vida cuidadosamente construida ya estaba al borde del colapso. Por primera vez en años, Alejandro se sintió verdaderamente desprevenido. Alejandro se quedó en el borde del salón de baile, luchando contra el impulso de salir por las puertas a tomar aire fresco. Un remolino de perfume, emoción y tensión lo envolvió. Su persona de marketing se tambaleó al darse cuenta de que la única persona que nunca esperó volver a ver estaba ahora ineludiblemente presente.
La reaparición de Valeria era como mirarse en un espejo que lo obligaba a confrontar al hombre que una vez fue y al hombre que temía seguir siendo. Las notas de música clásica se reanudaron mientras las parejas salían a la pista de baile. Impulsado por la ola de formalidad, Alejandro se obligó a moverse con gracia entre la multitud, buscando ese destello de tela azul medianoche. Vio a Eduardo Domínguez de pie junto a ella, cortésmente entablando una conversación con algunos funcionarios de la ciudad. La postura de Valeria parecía segura, pero Alejandro notó los pequeños gestos que traicionaban sus nervios, como la forma en que jugaba con el delicado broche de su bolso de mano. Se detuvo cerca de una columna de mármol. Un amargo recuerdo de los últimos días de Valeria con él se filtró en su mente. Había estado tan absorto en escalar la escalera corporativa que apenas notó cómo ella se desmoronaba en silencio. Se había visto obligada a recortar su sueño de establecer una galería de arte. Sus discusiones se intensificaron cuando él se negó a financiar su empresa, acusándola de carecer del sentido práctico para garantizar un retorno de la inversión. En ese momento, él creía que ella estaba siendo ingenua. Ahora sintió una punzada hueca en el pecho. Quizás ella no era la ingenua. Quizás era su propia visión la que era tan dolorosamente estrecha. En ese momento, Valeria se separó de Eduardo, quien fue arrastrado a una rápida discusión con dos donantes. Ella se dirigió a una estación de champán. Aunque sus ojos escanearon el área, Alejandro notó que su mirada lo evitaba deliberadamente. Juntando su coraje, acortó la distancia. La gente se apartó mientras él navegaba por la concurrida multitud con una determinación única. Cuando estuvo a unos pocos pasos, Valeria pareció sentirlo. Sus ojos se levantaron, sus miradas se encontraron por medio segundo que se sintió como una eternidad. Todavía tenía esos ojos marrones cálidos, salpicados de oro cerca del iris, ojos que una vez lo miraron con amor. Ahora registraron un reconocimiento sobresaltado, y luego rápidamente se cerraron en una neutralidad educada. Valeria, dijo en voz baja, su voz tan suave como urgente. Ha pasado un tiempo. Alejandro, respondió ella después de una pausa calculada. Su tono era cordial, con un ligero temblor. Espero que te esté yendo bien. Le pareció surrealista intercambiar cumplidos con la mujer que una vez lo fue todo para él. Alejandro asintió torpemente. ¿Yo? Sí, estoy bien. ¿Te ves? Bien. Muy bien. Permitió que se le escapara una risa avergonzada. No me di cuenta. No tenía idea de que estarías aquí esta noche. Valeria ofreció una tranquila media sonrisa. Estoy aquí acompañando a Eduardo. Ella lo miró, buscando pistas detrás de su expresión cuidadosamente compuesta. No había tiempo para discutir viejas heridas o culpas ocultas. La gala no era el lugar para revelaciones complicadas. Alejandro se aclaró la garganta, haciéndose a un lado mientras un par de camareros pasaban con bandejas de entremeses. Ese discurso fue impresionante, dijo. Su donación tendrá un gran impacto. Sí, murmuró ella, jugueteando con el tallo de su copa de champán. Eduardo está comprometido con varias causas filantrópicas. Él estudió su rostro. El tiempo solo había realzado su belleza. Sutiles líneas adornaban los bordes de sus ojos, pero traían una madurez cautivadora que no podía ignorar. Un destello de culpa surgió en él. Una vez había querido ser el hombre que la ayudara a llenar su vida de color. En cambio, sofocó su creatividad, dejándola que encontrara su propio camino. Así que, comenzó, buscando la compostura. Tú y Eduardo,
serio. Inmediatamente deseó poder retractarse de la pregunta. No era asunto suyo, pero las palabras quedaron en el aire. Su pausa fue muy significativa. Dejó escapar un pequeño suspiro, encontrándose con su mirada. Nos apoyamos mutuamente. Él respeta mis intereses e invierte en mi galería de arte. Es equilibrado. Ella dejó el resto sin decir. La implicación de que esto contrastaba fuertemente con su matrimonio anterior no se perdió en ninguno de los dos. Alejandro asintió. «Me alegro», dijo, aunque la punzada de arrepentimiento se retorció más profundamente. «¿Hay nuevas pinturas en las que estés trabajando estos días?», intentó, buscando una conversación neutral que pudiera insinuar en qué se había convertido ella. Una luz suave entró en los ojos de Valeria al mencionar su arte. «De hecho, tengo una nueva serie, paisajes en forma abstracta. He estado experimentando con nuevos medios y técnicas. Eduardo me ha ofrecido un espacio en una de sus galerías de arte moderno en California. El mes que viene lanzaremos la exhibición». Un orgullo cálido se coló en su voz. Alejandro se sintió dividido entre la felicidad por ella y una aguda punzada de envidia. Él había desestimado públicamente su sueño en ese entonces, pero era solo porque se sentía amenazado. Nunca se lo confesó, al igual que nunca le confesó que su éxito lo hacía sentir inadecuado, eclipsado. Tragó saliva con dificultad. «Felicidades. Me encantaría verla alguna vez». Valeria le lanzó una mirada rápida, insegura de si solo estaba siendo cortés. El recuerdo de sus peleas persistía como un moretón, recordándole cómo él, una vez, desestimó sus ambiciones creativas como poco prácticas. Ella asintió con cuidado, pero no extendió una invitación. «Gracias». De repente, una mano tocó la espalda de Valeria. Eduardo había regresado. Alejandro se enderezó ante la presencia del multimillonario, sus ojos asimilando el comportamiento imponente de Eduardo. Eduardo le lanzó a Alejandro una sonrisa cortés. «Alejandro Torres, ¿no es así? CEO de Bravo Marketing Inc. Recuerdo haber leído sobre tus campañas». «Eduardo Domínguez», reconoció Alejandro, sintiendo la dinámica de poder agudamente. El apretón de manos fue firme. Ninguno de los dos hombres quería ceder. Los ojos oscuros de Eduardo evaluaron a Alejandro, un destello de curiosidad en sus profundidades. Miró de Alejandro a Valeria, captando la tensión. «Veo que ustedes dos se conocen», dijo Eduardo, levantando una ceja divertida hacia Valeria. Valeria tomó aliento. «Eduardo, él es mi ex marido, Alejandro». Su voz era tranquila, pero Alejandro detectó un pulso de vulnerabilidad. Las palabras ex marido quedaron en el aire, atrayendo un sutil silencio a su alrededor. Eduardo mantuvo su compostura, dándole a Alejandro un asentimiento mesurado. «Ah, bueno, eso es una gran coincidencia. Un placer conocerte». «Igualmente», respondió Alejandro, aunque placer era la última palabra que describía su agitación interna. Eduardo exudaba una confianza que lo inquietaba, un claro reflejo de todo lo que Alejandro quería tener bajo control. Pero esta noche se sentía eclipsado y pequeño. Después de un intercambio obligatorio de cumplidos, Eduardo giró con gracia, excusándose a sí mismo y a Valeria para saludar a un senador que acababa de llegar. «Nos pondremos al día más tarde, Alejandro», dijo Valeria cortésmente, su tono cuidadosamente neutral. Luego se fue, su brazo entrelazado con el de Eduardo. La pareja caminó junta, abriéndose paso entre la multitud como uno solo. Con eso, Alejandro se quedó de pie entre parejas que se arremolinaban
y figuras de la sociedad que charlaban, su champán ya tibio en su mano. En ese breve intercambio, se dio cuenta de que había mucho más en la nueva vida de Valeria de lo que había esperado. La confianza, el apoyo, el orgullo genuino. Se había convertido en una mujer que apenas reconocía, una que ya no necesitaba su aprobación. Le dolió como una traición y una envidia cruda combinadas, agitando arrepentimientos que había trabajado duro para enterrar. Necesitaba salir. Abriéndose camino hacia las puertas que daban a un balcón de mármol, Alejandro inhaló el aire fresco de la noche. Las luces de la ciudad brillaban contra el cielo oscuro. Se apoyó en la balaustrada, dejando que el zumbido distante de los autos de abajo lo calmara. Pero el silencio solo permitió que pensamientos no deseados volvieran a inundarlo. Recordó la última conversación que tuvieron antes de que Valeria se fuera. Él había sido frío, desdeñoso, diciéndole que tenían que ser realistas sobre el dinero y el tiempo. Sus ojos llorosos le rogaron que la viera. No lo hizo, así que ella desapareció en silencio. Ahora ella se erguía como un testimonio viviente de lo que sucede cuando encuentras a alguien que realmente cree en ti y cómo puedes florecer cuando no estás atado por limitaciones emocionales. Con la mente alterada, Alejandro cerró los ojos, recordando la finalidad del divorcio. El acuerdo fue mínimo. Ella no pidió casi nada, solo la libertad de irse sin pelear. En su complacencia, él creyó que ella nunca escalaría. Después de todo, ella no tenía interés en su creciente imperio de acuerdos de marca y expansiones de marketing. Simplemente se desvaneció. Quizás esa debió haber sido su primera pista de que ella nunca se sintió realmente satisfecha con las ganancias materiales. Ahora una idea lo carcomía. ¿Podría este reencuentro ser una oportunidad para enmendar las cosas? ¿O era simplemente una visión dolorosa de una vida que había seguido sin él? Se preguntó a sí mismo si realmente quería interrumpir su nueva felicidad. Luego vino la otra pregunta. ¿Se merecía otra oportunidad, si no para reconciliarse, al menos para encontrar la redención? Miró el paisaje urbano iluminado por la luna, imaginando cómo Valeria veía el mundo, cómo llenaba sus bordes grises con color y posibilidad. Algo se rompió en su pecho, una conciencia de que nunca se había recuperado por completo de perderla, que cada relación posterior se había desvanecido en comparación, atrofiada por sus propias barreras. Una ola de arrepentimiento lo agobió, amenazando con hundirlo. Sin embargo, en ese momento también sintió un destello de resolución. Si la vida los había vuelto a enfrentar, tal vez era hora de que él confrontara sus propios defectos, ofreciera una disculpa y, si ella lo permitía, intentara sanar, sin importar cuán largo fuera ese camino. Con una última respiración profunda, Alejandro regresó a la gala, inseguro de lo que traería el resto de la noche, pero decidido a enfrentarlo de frente. En algún lugar de esta multitud estaba la mujer que una vez amó, y a pesar de todo el dolor y las promesas rotas, quería verla de nuevo, decir las palabras que había reprimido todos esos años, y si ella le daba la más mínima oportunidad de expiar, si la redención era siquiera una opción, no la dejaría escapar esta vez. No olvides darle un me gusta a este video si te identificas con la necesidad de segundas oportunidades y el coraje de enfrentar los errores del pasado. Volviendo al salón de baile, Alejandro descubrió que las festividades estaban en pleno apogeo. La orquesta había cambiado a un número alegre, y la pista de baile estaba animada con vestidos que se arremolinaban y gemelos brillantes. Sintió un cambio interno,
No era solo otro asistente o hombre de negocios que buscaba hacer contactos. Esta noche quería claridad, perdón, o al menos la oportunidad de decir su verdad. Mientras tanto, al otro lado del salón, Valeria se detuvo para saludar a una vieja amiga, Marta Cruz, una ex colega de la comunidad artística. Su conversación tocó el tema de los curadores, los horarios de las exhibiciones y la sensación de vindicación que Valeria sintió al finalmente llevar su arte al primer plano. Sin embargo, la mirada de Valeria se desvió, buscando a Alejandro en la multitud. Se dijo a sí misma que era una vieja costumbre, un reflejo persistente de su matrimonio, siempre escaneando para verlo, leyendo su expresión, para medir si un estado de ánimo podría agriarse o aligerarse. Pero esta vez, su corazón latía de manera diferente, un torbellino de emociones no resueltas que alimentaban ese latido rápido. Eduardo reapareció al lado de Valeria, su voz baja. ¿Todo bien, cariño?, preguntó, notando la tensión en sus hombros. Desde el día en que se conocieron, Eduardo tenía una percepción asombrosa, captando su estado de ánimo como un jugador de póker experimentado que lee a un oponente. Valeria exhaló, dejando que una honestidad suave se deslizara en su tono. Me encontré con Alejandro antes. Fue inesperado. Eduardo puso una mano tranquilizadora en su codo, un gesto de solidaridad. ¿Necesitas algo de espacio? Podemos irnos en cualquier momento. Una parte de ella anhelaba huir, pero ella siempre había sido la que huía. Tal vez era hora de confrontar su pasado con el mismo coraje que usó para construir su nueva vida. No, respondió ella, poniendo suavemente su mano sobre la de él. Estoy bien, Eduardo asintió, mostrando esa sonrisa segura pero afectuosa. Está bien, solo recuerda, te cubro la espalda. Luego, al ver que un importante inversor le hacía señas, se disculpó una vez más. Valeria inhaló, decidida a mantener la compostura. No más huir, se dijo a sí misma. Había pasado años escondiéndose del trauma, pero ver el rostro de Alejandro, pálido de arrepentimiento, suavizado por la sorpresa, agitó algo en ella. Anhelaba una disculpa, un reconocimiento de la forma en que él había menospreciado sus sueños. ¿O buscaba un cierre? De repente, la música se suavizó en un vals. Un silencio de emoción se extendió por la pista de baile. Las parejas se movieron, brazos extendidos en invitación. Alejandro vio a Valeria de pie sola, la suave luz de los candelabros dándole a su piel un brillo cálido. Invocando cada gramo de coraje, se acercó. ¿Me concedes esta pieza?, preguntó, extendiendo su mano. Los ojos de ella se dirigieron a su palma extendida. Aunque las emociones contradictorias se agitaban en su corazón, una parte de ella sintió que rechazar este simple baile podría construir otro muro del que eventualmente se arrepentiría. Con una compostura mesurada, colocó su mano en la de él. «Claro», respondió, casi en un susurro. Salieron a la pista de baile, fusionándose con el ritmo lento. El recuerdo de bailar juntos como recién casados volvió a la mente de Valeria. Pasos torpes pero dulces en su recepción de boda. Como Alejandro tenía 2 pies izquierdos pero intentaba heroicamente evitar que ella lo notara. El recuerdo la hizo sonreír de una manera melancólica. La mano de él descansaba ligeramente en su cintura, cuidadosa, como si temiera cruzar un límite. Se movían en círculos cautelosos. Sus ojos se encontraban ocasionalmente. Cada nota del violín
Parecía vibrar con palabras no dichas. ¿Eres feliz?, logró decir Alejandro, con voz baja. Valeria consideró la pregunta. Más de lo que solía ser, respondió. Una respuesta honesta y mesurada. Él tragó saliva. Lo siento, dijo en voz baja, su voz temblando con un remordimiento genuino, por no haber creído en ti, por todo. Sé que es demasiado tarde para las disculpas, pero necesito que sepas que lamento cómo terminaron las cosas. Ella procesó sus palabras. Durante años había canalizado su ira silenciosa, reviviendo sus peleas finales, los comentarios crueles que él le había lanzado en momentos estresantes. Ahora, escucharlo expresar ese arrepentimiento hizo que su pecho se tensara inesperadamente. «Gracias», susurró. «Ambos tuvimos la culpa de alguna manera, pero me hiciste daño, Alejandro, más de lo que me di cuenta al principio». Un silencio descendió entre ellos, mientras la orquesta se elevaba, llevándolos alrededor de la pista. Cerca, otras parejas bailaban, ajenas a la corriente emocional que se arremolinaba entre los antiguos cónyuges. Los ojos de Valeria brillaron con lágrimas que luchó por contener. Ahora era más fuerte. Sin embargo, una vieja herida se había reabierto, cruda y vulnerable. La postura de Alejandro se puso rígida. «Lo sé», murmuró, la angustia asomándose en su voz. «No estoy pidiendo lástima ni nada más, en realidad. Solo nunca llegué a decirte lo orgulloso que estaba de tu arte, incluso cuando actué de otra manera. Tenía celos, tal vez. Miedo de perder mi protagonismo. Eso fue egoísta». Ella parpadeó, conteniendo la respiración. Una confusión arremolinada nubló su mente. «¿Así que sí creíste en mí?» La vulnerabilidad en su tono era palpable, un reflejo silencioso de la esperanza a la que una vez se aferró. Él asintió, inhalando profundamente. «Sí. Simplemente estaba demasiado consumido por mi propio ego para demostrarlo». El vals terminó y los bailarines se detuvieron. Un aplauso recibió a la orquesta. Alejandro dejó que su mano se deslizara de la cintura de Valeria, dando un paso atrás. Se enfrentaron en el silencio que siguió a la última nota. «Alejandro, aprecio tu honestidad», dijo Valeria finalmente. Hizo una pausa, insegura de cuánto más revelar. «Pero ahora tengo una vida, una que me tomó mucho tiempo construir. No estoy buscando segundas oportunidades en el romance, si eso es lo que tú...» Él sacudió la cabeza suavemente. «No, lo entiendo. No se trata de eso. Solo quiero...» Una voz gritó, «¡Valeria!», y ambos se volvieron para ver a Eduardo acercándose. Su calma se tambaleó un poco, como si estuviera alerta a una tensión sutil. Sin querer inflamar o malinterpretar la situación, Alejandro asintió cortésmente a ambos y se alejó. Sintió una peculiar mezcla de alivio y arrepentimiento que se arremolinaba en su pecho. Eduardo pasó un brazo alrededor de la cintura de Valeria. «¿Todo bien?». Ella presionó su mano contra su pecho, sintiendo su tranquilizador latido del corazón. «Se disculpó», dijo suavemente. La sorpresa brilló en los rasgos de Eduardo. «Eso es... bueno, ¿estás bien?». Valeria exhaló lentamente. «Creo que sí. Es solo... complicado». La comprensión llenó los ojos de Eduardo. Aunque confiado, también reconoció que algunas batallas yacen en historias personales. «Tómate todo el tiempo que necesites», dijo con suavidad, rozando un pequeño beso sobre su sien antes de alejarla de la multitud. Alejandro, mientras tanto, se retiró a un rincón tranquilo junto a la barra adornada. Se le unió inesperadamente un viejo amigo, Gabriel Reyes,
quien había sido un socio desde los primeros días de la carrera de marketing de Alejandro. Gabriel era un hombre de ojos agudos que se especializaba en relaciones con los medios y había presenciado la caída del matrimonio de Alejandro. «Vi ese baile», bromeó Gabriel, agitando su whisky. «No pensé que ustedes dos volverían a hablar». Alejandro se bebió la mitad de su champán de un trago. «Yo tampoco. Eduardo Domínguez, ¿eh?» Gabriel soltó un silbido bajo. «Es un pez gordo. Sabes, si buscas expansiones de marca, podría ser el socio perfecto, si puedes soportar el drama personal». Alejandro le lanzó una mirada cansada. «Esto es más que negocios, Gav». Gabriel se encogió de hombros, aunque no de mala gana. «Claro, pero todo está conectado en este mundo, especialmente si juegas bien tus cartas». La mandíbula de Alejandro se tensó. Ruedas dentro de ruedas, en efecto. Este era exactamente el tipo de ángulo oportunista que intentaba evitar esta noche. Se bebió el resto de su champán, dejando la copa con un ruido sordo. «No voy a usar la relación de Valeria como palanca». Gabriel sonrió con suficiencia, no convencido. «Bueno, no estoy sugiriendo que hagas nada a sus espaldas. Solo mantén tu mente abierta. El futuro es impredecible». Con eso, le dio una palmada a Alejandro en el hombro y se deslizó de regreso a la multitud, dejando las palabras persistentes como un desafío susurrado. La mirada de Alejandro se desvió hacia donde Valeria y Eduardo saludaban a un círculo de admiradores. Oficialmente, la pareja parecía la imagen de la elegancia refinada. Sin embargo, recordó a Valeria temblando en sus brazos durante ese baile, su voz llena de vulnerabilidad. La realidad se hundió. Quería verla de nuevo, hablar más, encontrar un cierre o construir algún puente de amistad. Pero el fantasma del compromiso moral se cernía. ¿Sería capaz de mantener sus intenciones puras? ¿O la ambición volvería a asomar su fea cabeza? El evento continuó con más discursos y una pequeña ceremonia para honrar a los principales donantes. A pesar de mezclarse con otros asistentes, Alejandro solo escuchaba a medias cualquier conversación, como si una parte de él se hubiera separado para observar a Valeria desde la distancia. Sus interacciones, su risa, el sutil lenguaje corporal que irradiaba orgullo, pero que llevaba bolsas de incertidumbre. A veces, sus ojos se encontraban. El intercambio silencioso era fugaz, pero poderoso, un recordatorio de que los pasados no resueltos simplemente no desaparecen. Alejandro se quedó con una sensación de anhelo que no podía articular ni sofocar por completo. La noche concluyó con un torbellino de despedidas, acuerdos sellados y promesas mutuas de filantropía continua. Mientras Valeria se preparaba para seguir a Eduardo, se detuvo en la entrada principal. Miró hacia atrás, como si buscara entre la multitud. Sus miradas se encontraron por última vez. Luego se fue, la suave cola de su vestido arrastrándose elegantemente detrás de ella. Alejandro se quedó atrás, deteniéndose entre el resto de las copas de champán y los arreglos florales marchitos. Sintió como si una puerta invisible a su pasado se hubiera abierto, y con ella vino una oportunidad, aunque incierta, de abordar arrepentimientos que había creído que permanecerían enterrados para siempre. En los días siguientes a la gala, los tabloides de la ciudad y los medios digitales se llenaron de fotos. Eduardo Domínguez y su impresionante compañera, Valeria Evans, la pareja recién revelada a su lado, habían agitado a la multitud. Su presencia en la gala había eclipsado a casi todos los demás asistentes, incluido Alejandro Torres. Si el nombre de Alejandro aparecía en la cobertura,
era solo como una mención de apoyo. También asistió Alejandro Torres, magnate del marketing. En su elegante oficina en Bravo Marketing Inc., Alejandro dejó caer la última revista de chismes en su escritorio de caoba, sintiendo un complicado pinchazo. Las últimas páginas contenían una toma del rostro de Valeria de perfil, sonriendo a Eduardo mientras posaban con los directores del hospital. Alejandro estudió la foto con una pesadez en el pecho. Frente a él estaba sentado Gabriel, golpeando un bolígrafo contra su teléfono. Es oficial, amigo. La fábrica de rumores los llama una pareja poderosa. Algunos están especulando un compromiso. Alejandro contuvo una mueca. Podrían estar adelantándose. Valeria nunca mencionó un compromiso. Eso no significa que no sea posible, contraatacó Gabriel, inclinándose hacia adelante. Aún así, podría ser un ángulo profesional para ti. Eduardo está planeando expansiones en tecnología digital. Necesitará experiencia en marketing. Contacta con él. Ofrece tus servicios. Alejandro frunció el ceño. No me siento cómodo usando a Valeria como un peldaño. ¿Quién dijo que tienes que mencionarla en absoluto? Es la naturaleza de los negocios. Tienes una conexión. Úsala. Eso no es explotación. Es networking. Las palabras pesaron mucho sobre Alejandro. Había verdad en la perspectiva de Gabriel. Capitalizar las relaciones era la esencia de la estrategia corporativa. Pero se sentía incómodo, cruzando las líneas entre lo personal y lo empresarial. Arrepentimiento personal y ambición profesional. Necesito pensar, dijo Alejandro finalmente. Esa tarde, redactó un correo electrónico a Eduardo. Fue cortés, haciendo referencia a su breve presentación en la gala. Alejandro propuso tomar un café para discutir posibles sinergias entre Bravo Marketing y Laurent Tech. Luego, por un largo momento, su dedo se quedó sobre el botón de enviar. Las dudas se retorcieron en su mente. ¿Era ético? ¿Realmente estaba haciendo esto por negocios? ¿O había un motivo oculto para ver a Valeria de nuevo? Con una sensación de tensión no resuelta, hizo clic en enviar. Pasaron los días sin respuesta. Alejandro trató de concentrarse en otros proyectos, inmerso en campañas de clientes y próximos lanzamientos de productos. Pero los viejos recuerdos seguían interponiéndose, tirando de él hacia un torbellino de culpa, arrepentimiento y anhelo. No era solo el rostro de Valeria lo que lo atormentaba. Era la sensación de una segunda oportunidad para ser un mejor hombre, aunque solo fuera en términos de reconocerla como una artista talentosa digna de respeto. Pasó casi una semana cuando su teléfono sonó con un número desconocido. Alejandro respondió, preparándose para el spam de ventas. Un barítono cálido respondió. Alejandro, hola, soy Eduardo Domínguez. Recibí tu correo. He oído cosas interesantes sobre tu agencia. Podría estar buscando apoyo de marketing externo para una nueva iniciativa tecnológica filantrópica. ¿Qué te parece cenar mañana por la noche? Haré que un conductor te recoja. Alejandro parpadeó sorprendido. ¿Cenar suena bien? Excelente. Haré que mi asistente coordine los detalles. Ah, y Valeria también estará allí, si te parece bien. Creemos que puede aportar información valiosa con respecto a los elementos filantrópicos. Le apasiona el impacto comunitario. Alejandro tragó saliva. Sí, por supuesto. Eso estaría bien. Sus palabras se sintieron un poco forzadas, aunque también le provocaron una extraña sensación de alivio. No se estaba escabullendo a espaldas de Valeria. La noche siguiente, Alejandro se subió a un elegante todoterreno negro que lo llevó a un exclusivo restaurante de fusión en el centro de Altos de Alborada. Las luces de neón
parpadeaban afuera, pero el interior era íntimo, bañado en sutiles tonos dorados. Eduardo y Valeria ya estaban sentados en una mesa apartada en una esquina, el horizonte de la ciudad visible a través de las ventanas de piso a techo detrás de ellos. Eduardo se puso de pie para saludar a Alejandro, exudando tanto hospitalidad como compostura ejecutiva. Valeria ofreció una sonrisa tenue, sus ojos revelando cautela. Alejandro se sentó mientras un camarero se acercaba en silencio, entregando menús y enumerando los especiales. Eduardo no perdió tiempo. Entonces, Alejandro, mi rama filantrópica, Domínguez Tech Solidaria, combina soluciones tecnológicas con el bien social. Estamos probando un software educativo para escuelas desfavorecidas. El marketing actual ha sido deficiente. Quiero una campaña real, algo que resuene. La formación profesional de Alejandro se puso en marcha. Comenzó a discutir estrategias, narración digital, forjar asociaciones locales, aprovechar embajadores de marca que personificaran el empoderamiento. Eduardo escuchó con atención, ocasionalmente mirando a Valeria para conocer su perspectiva. Ella aportó comentarios reflexivos sobre cómo tratar con respeto a las comunidades marginadas y asegurarse de que las campañas ilustraran beneficios sociales tangibles. Su voz era firme, segura, muy lejos de la esposa incierta que Alejandro había conocido años atrás. Durante la siguiente hora, la conversación se entretejió entre propuestas de sinergia y anécdotas personales. El vino fluyó mientras llegaban platos de cocina artísticamente presentados. Mientras tanto, la presencia de Valeria era una corriente subterránea persistente, un recordatorio de la enredada historia personal que eclipsaba la oportunidad de negocio. A veces, Alejandro se encontraba estudiando su rostro. Ya no se escondía bajo el escrutinio. Lo miraba a los ojos, sin inmutarse, como si le dijera que no volvería a romperse. A mitad de la cena, Eduardo se excusó para tomar una llamada telefónica. Alejandro y Valeria se quedaron solos brevemente. Un silencio persistente se instaló entre ellos. Ella lo rompió primero. No supe que Eduardo te había invitado hasta esta mañana. Él extendió las manos, sintiendo la necesidad de aclarar. Me acerqué puramente para discutir negocios. No quiero que pienses que estoy... Ella lo interrumpió con un suspiro tranquilo. Está bien. Eduardo aborda las cosas de frente. Así es él. Sus ojos se encontraron. La iluminación baja del restaurante suavizó los bordes afilados del recuerdo. Alejandro se inclinó ligeramente hacia adelante. ¿Estás seguro de que te sientes cómoda con esto? Puedo retirarme. No quiero crear tensión para ti. Ella hizo una pausa, leyendo la preocupación en su voz. Estoy bien, dijo finalmente. No soy frágil, Alejandro. Honestamente, una pequeña parte de mí se alegra. Me gustaría verte hacer algo mejor, usar tus talentos para un buen fin. Sonaba sincera, aunque teñida de cautela. Él asintió, con el corazón latiendo con fuerza. La conversación estaba eclipsada por palabras no dichas. La disculpa, los arrepentimientos, la pregunta de si las heridas del pasado podrían realmente sanar. Valeria parecía más a gusto de lo que había estado en la gala, lo que Alejandro reconoció que podría deberse al apoyo inquebrantable de Eduardo. Una fugaz ola de tristeza lo invadió al darse cuenta de que ella había encontrado en Eduardo la validación que él nunca le dio. Al regresar a la mesa, Eduardo ofreció una sonrisa, disculpándose cortésmente por la interrupción. Una crisis de inversores, explicó. Todo resuelto ahora, con suerte. Alejandro aprovechó el momento para volver a los negocios.
Entonces, en términos de su proyecto tecnológico filantrópico, veo un enfoque multifacético. Combinamos campañas de marketing digital a gran escala con eventos locales especializados, centrándonos en la tangibilidad. Valeria mencionó destacar historias de éxito reales. Eduardo asintió. Sí, ese es el fuerte de Valeria. Ha hecho maravillas con los talleres de arte para jóvenes en los centros comunitarios. La gente responde a la autenticidad. Una pequeña chispa de orgullo iluminó el rostro de Valeria. Ella asintió suavemente, ajustándose el collar. Al final, queremos una campaña que se sienta orgánica, no forzada. Acordaron una reunión de seguimiento, programándola tentativamente para la semana siguiente. Eduardo sugirió que la celebraran en la sede de su empresa. Para cuando se sirvió el café y el postre, la tensión se había disipado un poco. Hablaron de temas más ligeros, destinos de viaje favoritos, exhibiciones de arte, esfuerzos filantrópicos. A medida que la noche llegaba a su fin, Eduardo pagó la cuenta. Alejandro se ofreció a pagar su parte, pero Eduardo insistió. «La próxima vez, pagas tú», bromeó. En una muestra de camaradería templada por una corriente subterránea de leve territorialidad, el trío salió al aire fresco de la noche, con las luces de la ciudad brillando. Un conductor se detuvo en un elegante sedán negro para Eduardo y Valeria. Alejandro inclinó la cabeza cortésmente. Eduardo le estrechó la mano, murmurando: «Espero con ansias trabajar juntos». Valeria se encontró con la mirada de Alejandro. Llevaba una expresión pensativa, como si estuviera a punto de decir algo. En cambio, asintió cortésmente. «Buenas noches, Alejandro». Él los vio desaparecer en la noche, un remolino de emociones que se asentó sobre él como la nieve que se derrite. Una parte de él sintió que estaba caminando sobre hielo delgado entre su antigua vida y la nueva, pero una chispa de emoción tiró de su pecho, una oportunidad para demostrar que había cambiado, que podía ser empático y solidario en lugar de egocéntrico. Se recordó a sí mismo que la colaboración empresarial era una vía no solo para el beneficio, sino también para el crecimiento personal. Si lo manejaba éticamente, tal vez podría aliviar la carga de culpa que había llevado durante años. Y si fallaba, entonces no sería mejor que el esposo egoísta que solía ser. Alejandro llegó a la sede de Domínguez Tech la semana siguiente, con el corazón latiendo con una mezcla de anticipación y nervios. Situado en un brillante rascacielos con vistas al distrito más concurrido de Altos de Alborada, el edificio encarnaba el estilo futurista que Eduardo valoraba. Arquitectura elegante, espacios abiertos y pantallas digitales avanzadas en el vestíbulo. El guardia de seguridad dirigió a Alejandro al piso 20, donde se encontraban las oficinas de la rama filantrópica, Domínguez Tech Solidaria. Al salir del ascensor, Alejandro se maravilló con el entorno pulido, pisos de mármol blanco, instalaciones de arte abstracto, posiblemente curadas por Valeria, y una sala de estar donde los empleados hacían una lluvia de ideas para las campañas de marketing. Una mujer alta y elegante, con el pelo corto y recortado, se acercó. «Señor Torres, soy Celina, la asistente ejecutiva del señor Domínguez. Lo están esperando en la sala de conferencias». Siguiendo su guía, Alejandro entró en una luminosa sala de conferencias. Eduardo estaba en el otro extremo, con el teléfono pegado a la oreja, frente a una pared de ventanas que ofrecía una vista magnífica. Valeria estaba sentada en una mesa circular, revisando impresiones. Ella levantó la vista cuando Alejandro entró,
ofreciendo una sonrisa cortés que contenía toques de calidez. Eduardo terminó su llamada y giró. «Alejandro, qué bueno verte». Hizo un gesto hacia un asiento al lado de Valeria, una señal sutil de que no estaba reclamando su espacio personal, pero también de que estaban unidos en su enfoque. Una vez que se acomodaron, la reunión comenzó. Alejandro presentó un plan de marketing integral. Vídeos cortos de estilo documental que destacaban historias de éxito. Educativos reales, asociaciones de influencers con maestros y estudiantes, lanzamientos en redes sociales con historias personales identificables y eventos filantrópicos que unían la tecnología con el arte. Cuanto más hablaba, más interesado se volvía Eduardo, asintiendo ocasionalmente a Valeria para medir su reacción. Valeria aportó sus ideas. Deberíamos incorporar un elemento artístico en la campaña. Tal vez organicemos una galería itinerante que muestre piezas de estudiantes que se han beneficiado del software. Exhibir sus talentos humanizará la tecnología detrás de él. Los ojos de Alejandro se iluminaron. ¡Brillante! Podríamos organizar exhibiciones locales en centros comunitarios y escuelas. Contamos la historia de cómo cada niño puede aprovechar la creatividad y el aprendizaje facilitados por su tecnología. Intercambiaron ideas. La sinergia se formaba en tiempo real. Eduardo parecía complacido, recostándose en su silla. Entonces, 3 fases: conciencia, compromiso, retención a largo plazo. Cada fase tiene asignaciones de presupuesto y plazos. Haré que mi equipo de finanzas se coordine contigo. Cuando la reunión oficial concluyó, Eduardo agradeció gentilmente a Alejandro, estableciendo una colaboración continua. Salieron de la sala de conferencias a la sala de estar. El zumbido estéril de las computadoras y la conversación susurrada formaban un telón de fondo. Eduardo tenía otra cita, así que se excusó. Eso dejó a Valeria y Alejandro de pie cerca de una de las piezas de arte curadas por ella. Un colorido remolino de formas que recordaban a la imaginación de un niño. Ella rompió el silencio con una pequeña sonrisa. Tus propuestas fueron buenas, una mejora drástica de algunas de las campañas corporativas obsoletas que he visto. Su risa fue cohibida. He recorrido un largo camino desde que producía anuncios de productos de consumo, supongo. De hecho, sus ojos recorrieron la pintura. ¿Así que vas a supervisar la dirección creativa también? Él asintió. Parcialmente. Traeré un equipo de especialistas, pero quiero seguir involucrado. Hubo un latido de vacilación antes de que continuara, su voz suavizándose. Tienes un talento para unir el arte y la comunidad. También me gustaría tu opinión sobre la estrategia creativa. Si estás dispuesta. Un destello de sorpresa cruzó su rostro. Me gustaría, gracias. En ese momento, los conflictos del pasado parecieron retroceder. El respeto mutuo se sintió frágil pero real. Alejandro reunió su coraje, acercándose. Valeria, sobre el pasado. Sus hombros se tensaron. Alejandro, no quiero revivir. Solo escúchame, la interrumpió suavemente. No puedo cambiar lo que pasó, pero si vamos a trabajar juntos, quiero asegurarme de que mis arrepentimientos no sigan pesándote. Te merecías algo mejor de mi parte. Menosprecié tu pasión y te excluía. Lo siento. Sus labios se separaron mientras sopesaba sus palabras. Suavemente, ella respondió. Aprecio eso. Me tomó años reconstruir mi confianza después de que nos separamos. Pero también reconozco mis propios fallos. Nunca te confronté adecuadamente. Nunca luché por mis sueños hasta que fue demasiado tarde. Ambos tuvimos nuestros roles en la caída.
Él tragó el nudo en su garganta. Me gustaría avanzar como profesionales, tal vez incluso amigos, si eso es posible. Ella lo estudió por un largo momento, leyendo sinceridad en sus ojos. Un remolino de emoción parpadeó en su rostro. Alivio, aprensión, aceptación. Veamos cómo va este proyecto y partiremos de ahí. Su voz era suave. No te odio, Alejandro. Simplemente he aprendido a vivir sin ti. Las palabras dolieron, pero no de una manera dura. Se sintieron reales, un recordatorio de que ella había sobrevivido y encontrado una nueva vida. Él asintió, soltando una respiración que no se había dado cuenta de que estaba conteniendo. Gracias, susurró, con una sonrisa tensa en sus labios. Momentos después, Eduardo reapareció. Una mirada rápida le dijo que se trataba de una conversación seria. Se unió a ellos, mirando de uno a otro. ¿Todo bien? Oh, Valeria respondió primero. Sí, Alejandro y yo estábamos discutiendo la sinergia creativa para la campaña. La mirada de Eduardo se detuvo en el rostro de Alejandro, buscando un significado más profundo. Satisfecho con el ambiente de calma, asintió. Excelente. Luego, dirigiéndose a Alejandro. Tenemos una pequeña recepción esta noche para posibles inversores. Si estás libre, nos encantaría que vinieras. Dales un vistazo al ángulo de marketing desde tu perspectiva. Aunque inesperado, Alejandro reconoció que era una oportunidad de oro para cimentar su papel. Me sentiría honrado, dijo. Así, unas horas más tarde, Alejandro se encontró en un salón privado en el último piso del edificio de Domínguez Tech. Las ventanas de piso a techo ofrecían vistas panorámicas de Altos de Alborada, un tapiz brillante de luces de la ciudad. El salón tenía una iluminación tenue, sofás de felpa y un bar abierto. Inversores, entusiastas de la filantropía y algunos representantes de los medios se mezclaban en grupos. Valeria deambulaba por la multitud, saludando a los invitados mientras Eduardo participaba en conversaciones profundas sobre expansiones de capital. Alejandro respiró el aroma a cedro de la madera pulida. Conversó con posibles patrocinadores, discutiendo la sinergia entre la innovación tecnológica y el alcance comunitario. Lentamente, se dio cuenta de lo bien que encajaba en este entorno. Disfrutaba tejiendo narrativas que unían a la gente detrás de una causa, no solo impulsando la marca corporativa. Se sentía útil de una manera que rara vez lo había hecho cuando se centraba en campañas impulsadas por el beneficio. Al poco tiempo, Valeria llegó a su lado, haciendo un gesto hacia un círculo de invitados. Alejandro, estos son 2 donantes filantrópicos que han financiado programas para jóvenes en la ciudad. ¿Podrías compartir cómo tu enfoque de campaña los beneficiará? Él se lanzó a una explicación apasionada de la estrategia de marketing, destacando los resultados tangibles para las comunidades en riesgo. Una de las donantes, una mujer mayor con cabello plateado, le dio un respaldo brillante, elogiando su claridad y sinceridad. Valeria escuchó, una sonrisa de agradecimiento adornando sus labios. A medida que la noche avanzaba, a Alejandro le resultó sorprendentemente fácil colaborar con Valeria. Se complementaban, entrelazando la visión artística con los fundamentos del marketing. Observándolos desde el otro lado de la sala, Eduardo sorbió un vaso de whisky. Una pizca de curiosidad y satisfacción coexistiendo en su rostro. La sinergia era exactamente lo que había esperado al unir sus objetivos filantrópicos con estrategias de comunicación efectivas. Sin embargo, en medio del triunfo profesional,
Una corriente subterránea de tensión se arremolinaba. Valeria estaba claramente comprometida con Eduardo. Sus miradas cariñosas, los pequeños toques en su brazo. Alejandro lo aceptó, pero un viejo afecto no resuelto se agitó dentro de él, como una melodía medio olvidada. Tuvo que recordarse a sí mismo que el cierre no significaba recuperar el pasado, y la redención no vendría de destrozar lo que Valeria había construido. Hacia el final de la recepción, Alejandro salió a un pequeño balcón a tomar aire. Abajo, la ciudad brillaba con un brillo de neón. Una ola de gratitud lo invadió por esta oportunidad, por una oportunidad de demostrar que no era el mismo hombre egocéntrico. Escuchó pasos, ligeros y familiares. Valeria se le unió, apoyándose en la barandilla. «Es una vista bastante buena», dijo él. «Lo es, y esta noche se sintió gratificante». Ella sonrió suavemente. «Me alegro. Siempre fuiste bueno con la gente, pero ahora parece genuino, no solo una actuación». Él no lo negó. En cambio, miró al horizonte, buscando las palabras correctas. «Valeria, estoy feliz de que hayas encontrado tu camino, de que tengas a Eduardo, tu arte, tu independencia. Solo quería que supieras eso». Su respuesta fue tierna. «Gracias». Pasó un momento de silencio, y en esa quietud, por primera vez en 5 años, parecieron estar en paz con la existencia del otro. Finalmente, ella rompió el silencio. «Alejandro, estoy verdaderamente orgullosa de lo que logramos aquí, y ahora veo que has crecido. Una parte de mí nunca esperó ver este lado de ti». Su voz estaba llena de gratitud. «Le debo mucho de ese crecimiento a la reflexión sobre cómo te traté, cómo di las cosas por sentado. No puedo decir que no todavía tengo remordimientos, pero al menos estoy intentando hacer algo positivo ahora». Su mirada era amable. «Aprecio escuchar eso, y es importante que lo reconozcas también por ti mismo. No puedes vivir atrapado en la autoculpa para siempre». Él asintió. Pasó un momento. Luego se aventuró suavemente. «¿Has pensado en el matrimonio con Eduardo?». Un leve rubor coloreó sus mejillas. La sorpresa era evidente. «Lo hemos discutido, aunque todavía no hay un anuncio oficial. Eduardo me lo ha pedido. Simplemente necesitaba estar segura de mis sentimientos y mi futuro». Alejandro se tragó sus emociones. «Es un buen hombre, y te mereces lo mejor». Ella lo estudió, captando la sinceridad en su voz. «Gracias. Eso significa mucho». Eduardo apareció en la puerta, pareciendo sentir que estaba entrando en un momento personal. Se mantuvo a una ligera distancia, pero hizo contacto visual. Valeria miró por encima del hombro y le ofreció una sonrisa tranquilizadora, prometiendo en silencio que todo estaba bien. Alejandro dio un paso atrás, dándole espacio. «Disfruta el resto de tu noche», dijo suavemente. «Y gracias por dejarme ser parte de esto». Antes de que ella pudiera responder, se dirigió hacia el interior, dejándola en el balcón. Observando a Eduardo acercarse a ella con preocupación y afecto, Alejandro sintió una punzada en su corazón, teñida de dolor, pero también de aceptación. Reconoció lo que significaba dejar ir. Aceptar que su camino a seguir podría no incluir a Valeria como pareja romántica, sino como una aliada para hacer el bien. Una semana después, un comunicado de prensa anunció que Anissa y varios otros jóvenes habían recibido becas de la Iniciativa Domínguez para continuar su educación en arte y tecnología. El éxito de la campaña se disparó, y el nombre de Bravo Marketing fue elogiado por su ética de marketing empática.
La redención de Alejandro se selló públicamente, aunque personalmente todavía tenía que navegar por caminos emocionales sinuosos. Se lanzó al trabajo filantrópico, forjando nuevas asociaciones más allá de la iniciativa Domínguez. Inesperadamente, llovieron invitaciones de organizaciones sin fines de lucro impresionadas por su cambio de enfoque. Descubrió un renovado sentido de propósito, forjando un legado que trascendía los resultados finales. Cada paso era un testimonio de la lección que aprendió demasiado tarde con Valeria, pero no demasiado tarde para todos los demás a los que aún podía ayudar. El tiempo puede robarnos cosas que una vez atesoramos, pero también abre puertas a nuevas posibilidades. Alejandro aprendió las lecciones más difíciles de la manera más pública. Ver a su exesposa de pie junto a un multimillonario, brillando en su éxito creativo, lo hizo confrontar sus propios errores. Pero a través de la vulnerabilidad, la perseverancia y la voluntad de levantar a los demás, encontró un camino hacia la redención. Su historia muestra que incluso cuando las relaciones se rompen y las cicatrices permanecen, nunca es demasiado tarde para el crecimiento y el entendimiento. Si esta historia resonó contigo, si crees en las segundas oportunidades y en el coraje de reescribir el propio destino, por favor, dale un me gusta a este video, compártelo con alguien que necesite esperanza y suscríbete para más historias poderosas. Gracias por vernos.